Saludos, mi nombre es el Dr. Luis Renta y soy el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Gracias por sintonizar con nosotros hoy para el programa de El Patatú, donde estaremos hablando de fibrilación atrial para poder orientar a usted, el paciente, en arroz y habichuelas sobre lo que es la condición y su tratamiento. Está conmigo Tony, el doctor Orraca, que va a estar hablando un poquito más sobre lo que vamos a estar presentando el día de hoy. Saludos, como bien dijo Luis, vamos a estar hablando hoy de fibrilación atrial, ¿verdad? Para seguir orientando a la población, a nuestro pueblo, a nuestros pacientes, que sepan un poquito de lo que es la fibrilación atrial. Oye, para facilitarnos la vida en este proceso de aprendizaje, Luis, si nos puedes hablar un poquito de cómo es la estructura del corazón, ¿verdad? Y qué es esto de la electricidad a lo largo del corazón. Pues vamos a tratar de simplificar a largo plazo muchas de las condiciones. Vamos a estar usando modelitos como este. Y básicamente lo que quiero empezar por trabajar es que hay diferentes estructuras del corazón que tenemos que entender para entender lo que es esta condición. La fibrilación atrial es una arritmia que ocurre a nivel de los atrios, que es la parte de arriba del corazón. Esta parte de arriba es la que cuando bombea llena la parte de abajo y es esencial para mantener la mecánica del flujo de sangre. Cuando hablamos de arritmia es básicamente que desorganizadamente es que hace su contracción. Normalmente de la parte de arriba tiene una contracción, llena la parte de abajo, que son los ventrículos, y entonces tiene otra contracción, que esa es la que empuja la sangre hacia el sistema. Es importante esa parte donde organizadamente se contrae la parte de arriba, empujando para llenar entonces, porque si sale de manera desorganizada, pues entonces no se va a poder llenar adecuadamente el corazón y va a afectar cómo funciona y eso va a causar diferente cantidad de síntomas. Así que básicamente en arroz y habichuela, ¿verdad? Esto es un cortocircuito. Un cortocircuito en la electricidad del corazón que hace que el corazón pues se manifieste de distintas maneras. Dentro de la cardiología hay distintas subespecialidades, ¿verdad? Con este tipo de cortocircuito, este tipo de problemas eléctricos del corazón, hay unos subespecialistas dentro de la cardiología que son los electrofisiólogos, en otras palabras, los electricistas del corazón. Hoy nos acompaña un colega, cardiólogo amigo, el doctor José Marcial, electrofisiólogo en el área de Calley, que nos va a ayudar aquí a entender un poquito más acerca de la fibrilación atrial. Gracias por tenerme. Muchas felicidades aquí con el primer episodio del Patatú, que es un gran proyecto y mucho éxito. Tony y Renta, ¿cómo están? Todo muy bien, todo gracias. bien. Un poquito Alegre. nervioso, pero se entiende. Estamos bien, estamos bien. Bueno, pues, y como ustedes dijeron, el corazón tiene su sistema eléctrico organizado, ¿verdad? La fibrilación atrial se debe a una actividad caótica de las señales eléctricas en el atrio. Esto causa una contracción descoordinada y sumamente rápida de los atrios. Y esto resulta entonces en un ritmo ventricular, como dijiste, todo lo que pasa en los atrios tiene que acabar en el ventrículo, irregular. Y eso es uno de los hallazgos más primordiales, el pilar del diagnóstico, ya sea en examen físico o en otras modalidades, es la irregularidad del ventrículo, pero el problema ocurre en los atrios. Eso te quería preguntar, usualmente, ¿qué el paciente puede estar sintiendo que le prenda el bombillo y diga, otra, yo podría estar teniendo fibrilación atrial? ¿Qué es lo más común que te encuentras? Pues hay de todo, ¿verdad? Lo más común es sentir esas palpitaciones, puedes tener dolor de pecho, mareo, pero un tercio de los pacientes que tienen fibrilación atrial no tienen síntomas, así que eso es bien importante reconocer porque el gran peligro de esta arritmia ocurre tengas síntomas o no. Ok, eso es bien importante, ¿verdad? Porque raya, como quien dice, la importancia de visitar regularmente al médico, ¿verdad? Porque hay un número de estos pacientes, como dice Marcial, que no tienen síntomas, ¿verdad? Y eso, pues, es importante. Sí, realmente uno puede tener en su clínica pacientes que llegan comentando que el familiar los recomendó que vaya y pueden tener la condición ya. Especialmente con edad avanzada podemos ver que los pacientes pueden presentar sin ningún tipo de síntomas, pero las complicaciones más comunes que puede causar esta condición todavía pueden ocurrir. Marcial, habla un poquito más de las complicaciones. Bueno, lo más que nos viene a la mente siempre que vemos a un paciente con fibrilación atrial es el riesgo de derrames cerebrales. Y ustedes se recuerdan que yo hablé sobre las contracciones rápidas y descoordinadas de los atrios. Prácticamente el atrio, igual que los ventrículos, como dijo Renta, esos son unas cavidades que tienen que contraer sinérgicamente, coordinadamente. Entonces, lo que pasa en fibrilación atrial es que hay un temblor prácticamente de los atrios y esto causa prácticamente que la sangre se empose allí y se coagula, ¿verdad? Y entonces esos coágulos pueden subir a la cabeza, al cerebro, y pueden causar un accidente cerebrovascular, un stroke. Ok.
Oye, y nos puedes hablar un poquito de la verdad, de cuán común se ve esta condición en la población, quiénes la padecen más, la vemos en gente joven. Pues vamos a decir, actualmente hay entre 50 y 60 millones de pacientes con fibrilación atrial en el mundo, ¿verdad? Para el 2030 estiman que van a haber como un 12 a un 14 millones en Estados Unidos. Y algo que es bien importante es que se estima que para el 2050 la cantidad de pacientes con fibrilación atrial va a ser el doble de lo que había en el 2010. Y esto es no solamente por el aumento del sedentarismo, que es un factor de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, sino que también las modalidades diagnósticas que tenemos, por lo menos mayormente en los países más industrializados, ¿verdad? Pues está aumentando el diagnóstico de esta arritmia en pacientes que no tienen síntomas, ¿ves? Como otro tema que vamos a hablar luego, ¿verdad? Los Apple Watches, los dispositivos inteligentes, Cardia Mobile, todo eso, pues están aumentando el diagnóstico. Así que, pero la prevalencia como tal se estima que es del 1 al 2%. Así que podemos extrapolar eso a nuestra población puertorriqueña. No hay cifras específicas en Puerto Rico, pero podemos extrapolar prácticamente al 1 al 2% de los pacientes. Yo creo que todos tenemos, no de pacientes, todos tenemos pacientes con fibrilación atrial, pero estoy seguro que todo el mundo aquí en el público tiene a alguien en su círculo de gente conocida que tiene fibrilación atrial. The world is demanding more from healthcare. As Johnson & Johnson, we're leading the way, solving the toughest health challenges and transforming care at every step. Because since day one, we've believed that health is everything. It's what drives us to put patients first and expand access to better care every day. It's why we're focused exclusively on healthcare, harnessing our strength in both innovative medicine and medtech to build a world where complex diseases are prevented, treated, and cured, and where solutions are personal. We profoundly impact health for humanity. We are Johnson & Johnson. Eso es bien importante porque realmente hay que hablar de la prevención. Esto es una condición que, aunque no necesariamente causa síntomas, el tratamiento puede ser caro. No todos los planes médicos te cubren el año entero de medicamentos y es mejor evitar la condición porque el momento que ya uno la tiene, por ahora no hay data que diga que uno puede dejar de usar medicamentos a largo plazo y ya cuando uno empieza anticoagulación, un medicamento vale casi $600 mensuales y el plan te puede dejar con un deducible como de 200. Así que aparte del punto económico, también tenemos la pérdida de vida o la pérdida de funcionabilidad. Paciente que tiene un derrame termina encamado, son derrames masivos, no son el típico derrame pequeño que uno puede ver por ahí típicamente, que terminan afectando la vida a largo plazo. Así que, doctor Raca, háblanos por favor un poquito de lo que son los factores de riesgo sobre esta condición. Sí, pues Marcial ahí mencionó varios, ¿verdad? Yo entiendo cualquier cosa que pueda afectar el corazón, irritarlo, ya sea de manera aguda o a largo plazo, de cierta forma puede predisponer a esta condición, ¿verdad? Algo que cause inflamación. Hay condiciones que sabemos que causan inflamación en el cuerpo, a veces de manera no directa, ¿verdad? Lo que es la presión alta, la alta presión, la diabetes, el consumo de cigarrillos, el consumo de alcohol excesivo, la obesidad, la apnea de sueño no tratada, el utilizar narcóticos, ¿verdad? Estimulantes. Todo eso que pueda alterar nuestro sistema, puede afectar el corazón de cierta forma y puede predisponer a la arritmia, ¿verdad? Y mientras más tiempo uno está con estos factores pobremente controlados, pues más predisposición uno tiene, por decirlo así, más a riesgo uno se pone. Renta, te quería preguntar, hablando de eso, y Marshall, si quiere, ¿verdad?, comentar también. Hay pacientes que me han preguntado de esta arritmia, llevan a sus papás y me dicen, mira, esto es genético. Yo me tengo que cuidar, a mí me puede dar, no sé si se lo han preguntado, ¿qué ustedes le dicen? Pues sí, realmente es una de las preguntas que hacen más comúnmente. Muchas condiciones cardiovasculares pudieran tener factores predisponentes que son hereditarios, pero son los factores de riesgo que tienen ese factor de riesgo hereditario. Por ejemplo, padres diabéticos, padres que son hipertensos o tienen enfermedad de circulación del corazón. Pues ese tipo de condición sí es más fácil que sea heredable. Sí hay condiciones, cardiopatías, que vamos a ir explicando, palabras grandes como esa en un futuro para que las vayan entendiendo,
pero que también puede ser heredable y pueden presentar con arritmia. Pero fibrilación atrial como una condición sola que sea hereditariamente adquirida, pues no es muy común, o habría que decir que no. Okay. Lo otro que es importante, porque estamos hablando, y algo importante va a ocurrir, se está viendo esta condición más en la juventud. Yo entiendo que tiene que ver más con los suplementos, los medicamentos que están usando para quedarse despiertos, para que cuando están estudiando, están usando de diferentes tipos de bebidas energizantes. ¿Tú estás viendo ese tipo de aumento también en tu práctica? Definitivo. Obviamente todo el mundo tiene relojes inteligentes, así que muchos pacientes jóvenes lo están diagnosticando y como realmente ha habido mayor exposición a este diagnóstico, pues los nenes y los chicos y todo el mundo está mucho más atento, ¿verdad? También es importante notar, y no es por quitarle la motivación, pero a veces hasta exceso de ejercicio, ¿verdad? Se ha asociado a la incidencia de fibrilación atrial, más que nada porque el corazón atlético muchas veces tiene que recrecer ciertas cavidades para acoplar lo que es el débito cardíaco y que expulse la sangre suficiente, ¿verdad? Para ese alto rendimiento. Y hasta a los maratonistas y los que corren trialos, pues han visto una mayor incidencia de fibrilación atrial que el paciente que no se manda, como quien dice, pero que tampoco tiene factores de riesgo. Oye, Marcial, ¿y cómo diagnosticamos la condición? ¿Cómo le decimos al paciente tiene fibrilación atrial? Pues lo que es el gold standard sigue siendo el electrocardiograma de 12 derivaciones, el 12 lead EKG. El gold standard te refiere que es lo mejor. Lo mejor. Es lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Es algo que aquí Tony nos va a enseñar o renta, ¿verdad? Pero prácticamente estamos viendo un electrocardiograma, ¿verdad? Aquí tenemos un electrocardiograma. Esto no se ve tan bien, no tan claro, pero tú puedes ver un electrocardiograma normal que tiene unos palitos. Vamos a decirle las espigas, son unos palitos. Cada palito de eso representa un latido del corazón y si uno lo ve regular, como un reloj o un metrónomo, estamos bien. Pero fibrilación atrial tiene un electrocardiograma diferente que las espigas que representan cada latido del corazón son irregulares, como clave Morse. Por ley IPA no estamos usando EKG de verdad. Pues la fibrilación atrial sería ¿verdad? Así es el pulso de ese paciente. Y eso entonces, entre otras cosas, pues eso es lo más fundamental como señal, ¿verdad? De que es fibrilación atrial. Perfecto. En un paciente que muchas veces, ¿verdad? Sabemos que esta arritmia a veces se caracteriza por ir y venir. No siempre el paciente la tiene, so puede ir a la oficina con síntomas que sugieran, oye, doctor, yo creo que tengo eso, me dan las palpitaciones, me da esto, me da lo otro, pero uno le hace el EKG en la oficina y no vemos la fibrilación atrial. ¿Qué recomienda en esos pacientes? Pues hay otras modalidades. Tenemos el Holter. El Holter es como una cajita con los chupones de EKG que uno se lleva para la casa, ¿verdad? El Holter generalmente te va a grabar lo que es un EKG continuo por un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas. Y eso nos ayuda. Eso entonces el paciente lo lleva para la oficina, se interroga o se le saca la información y uno puede ver si el paciente en ese periodo de duración tuvo alguna arritmia o no. Okay. Pues tenemos otras modalidades, ¿verdad? Como el Loop Recorder, que es un chip implantable que dura años, esa tecnología, ¿verdad? Y tenemos nuevamente, ¿verdad? El tema del día, que es los relojes inteligentes, los dispositivos inteligentes, que se les conoce también como monitores electrocardiográficos ambulatorios. Y son certeros, son confiables. Todavía vamos por esa captura estupenda. Todavía vamos por ese tiro certero. Y con mayor riesgo de derrame por AFib no causada por un problema en una válvula cardíaca, Vamos por un tratamiento mejor que warfarina. Eliquis. Eliquis reduce el riesgo de derrame y causa menos sangrado mayor. Más del 97% de los pacientes de Eliquis no sufrió un derrame. No suspenda Eliquis sin consultar con su médico, ya que podría aumentar su riesgo de derrame. Eliquis puede causar sangrado grave y en raras ocasiones mortal. No use Eliquis si tiene una válvula cardíaca artificial o sangrado anormal. Mientras lo usa, puede ser más propenso a moretones o tardar más detener los sangrados. Obtenga ayuda inmediata por sangrado inesperado o moretones inusuales. Puede aumentar su riesgo de sangrado si usa ciertos
los medicamentos. Informe a su médico sobre todos sus procedimientos médicos o dentales. El anticoagulante número 1 recetado por cardiólogos. Vamos por ello. Pregúntele a su médico sobre Eliquis. Y son certeros, son confiables. Pues dan una información buenísima, pero no siempre tiene que decirle al paciente que vaya a su cardiólogo, ¿verdad? Para confirmar el diagnóstico. Yo Perfecto. creo sentir bastante seguridad con los que son aprobados por el FDA, y ese es un tema importante. Muchos de estos instrumentos que están anunciando por ahí, pues no tienen una regulación oficial por el FDA, así que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Ya que hemos hablado, ¿verdad? De FDA, si puedes decir por encimita, ¿verdad? Esa es la agencia que regula, ¿verdad? La comida, los suplementos y las drogas en Estados Unidos, ¿verdad? Y hay que pasar por unos estudios científicos rigurosos, ¿verdad? Para que un dispositivo o un medicamento o un procedimiento sea regulado y tenga entonces un nivel de evidencia lo suficiente para ser FDA approved. Un medicamento de los que generalmente recetamos es FDA approved. Los suplementos que hay, por ejemplo, en la farmacia muchas veces no lo son. No quiere decir que son malos, pero no han pasado por unos exámenes, unas pruebas, unos exámenes rigurosos como los que son estos dispositivos y medicamentos y procedimientos regulados por el FDA. A manera de resumen, queremos seguir y vamos a estar tocando este tema bastante de lo que es cuándo voy a ir a evaluarme para una condición cardiovascular. En resumen, por lo menos esta condición, estamos hablando que puedes presentar con mareo, puedes presentar con falta de aire, puedes presentar con palpitaciones. Siempre que tú te sientas en una condición nueva, que no sea que hayas hecho un desarreglo, que te amaneciste, exceso de consumo de alcohol, drogas, medicamentos nuevos, pues son una condición donde si te estás sintiendo limitado por fatiga, palpitaciones o otro tipo de síntomas, es importante que ya sea con tu médico primario o ya cuando son como los síntomas que estamos discutiendo aquí, que pidas que te envíen a verte con un especialista, en este caso un cardiólogo. Como dijo Tony, hay diferentes cardiólogos, eso no tienen que aprendérselo, pero es para saber por qué están. El cardiólogo clínico es el que entonces va a establecer esa relación con el paciente y va a determinar a dónde enviarlo. En este caso, una arritmia normalmente empieza con tratamientos con su médico primario, sigue con el cardiólogo y para intervenciones un poquito más avanzadas, pues entonces nosotros determinamos cuándo es que hay que consultar un electrofisiólogo. Algo que quieras discutir sobre las consultas, que es la típica consulta que recibes de estas condiciones. Depende. Si es un paciente de hospital, generalmente va a haber llegado por síntomas. Entonces uno tiene que pensar en los 3 pilares de manejo, que será un tema que tocaremos, ¿verdad? Otro día, pero lo más importante es ver si se tiene que anticoagular, dirigirnos a optimizar esos factores de riesgo modificables y si tiene síntomas, que si están en sala de emergencia o en el hospital con síntomas, pues hay que tratar de mejorarle la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco. No, ¿verdad? Hablamos ahorita de la fibrilación atrial. Lo más que nos preocupa como cardiólogos muchas veces fuera de los infartos del corazón son los derrames cerebrales. Hemos visto lo incapacitantes que pueden ser y hasta pues nos pueden matar a los pacientes, ¿verdad? Y ¿de qué les vamos a hablar a los pacientes cuando ellos nos digan tengo fibrilación atrial, no quiero que me dé un derrame o puedo estar teniendo fibrilación atrial? ¿Qué puedo hacer para evitar un derrame? Pues hay que buscar a ver qué factores de riesgo tiene ese paciente, porque no todo paciente que tiene fibrilación atrial se tiene que anticoagular, pero la gran mayoría va a caer bajo, ¿verdad?, ese renglón de necesitar anticoagularme. Pues tenemos unas pastillas que ayudan un montón, ¿verdad? Son anticoagulantes. Antes teníamos la warfarina, que todavía se usa, pero tenemos otro que yo voy a permitir a Rentas los menciones, ¿ok? Aparte de eso, pues tenemos ciertos procedimientos que no sé si podemos hablar de eso todavía o lo vamos a dar por otro lado, pero hay ciertos procedimientos avanzados que se pueden hacer que sustituyen el uso de anticoagulantes en aquellos especialmente que no toleren anticoagulantes. Un anticoagulante agua a la sangre para que no se forme ese coágulo, pero a la misma vez, por efecto natural del medicamento, te agua la sangre y te predispone a tener sangrado. Sangrado en la orina, sangrado por úlceras gastrointestinales, sangrado cerebral, ese tipo de cosas. Pues hay otras alternativas que también pueden atacar esa necesidad. Pues yo creo que ahí estamos, como dice el doctor Marcial, abriendo la puerta a una complejidad de otros temas que requieren de otro episodio para discutirlos completamente.
Yo creo que para llevarnos el día de hoy es importante, si tienes síntomas, vayas a evaluar. Si está ya diagnosticado con esta condición por primera vez, yo creo que el tema más importante para discutir con su médico es, ¿me tengo que anticoagular, sí o no? Y si la contestación es sí, hay que conseguir ese medicamento. Si no le pueden conseguir muestra, hay que costearlo en lo que conseguimos una solución, porque el riesgo de pérdida de funcionabilidad es alta. Así que no es para meterle miedo, porque esto es algo que es al revés. Si se chequean con tiempo, se evalúan, se controlan de sus factores de riesgo, vamos a poder echar para adelante, disminuir los episodios que tenemos en Puerto Rico, disminuir las hospitalizaciones y poder ir mejorando más todavía. Así que quiero darle las gracias al doctor Marcial por su excelente trabajo. Gracias por compartir con nosotros y espero poder tenerlo aquí de nuevo en nuestros futuros episodios. Gracias, seguro que así será. Excelente. Muchas gracias. Pues ya saben, nos pueden sintonizar en YouTube o en su plataforma para ver podcast favorito. ¿Está bien? Y les exhorto, por favor, cuando puedan, si tienen el tiempo, comenten, compartan. Es importante que sus familiares, sus amistades tengan acceso a esta información y si se quedaron con algún tipo de duda que quieran que nosotros discutamos en los futuros episodios, por favor comenten para poder hacer que llegue la mejor calidad de información. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Sintonicen próximamente a El Patatú en el segundo episodio.